Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Agustín, para vos y para toda la audiencia. Bien, Federico, bueno, ¿por qué sería saludable sostener o modificar la ley de alquileres para aquellos que necesitan alquilar, Federico? Bueno, nosotros lo que planteamos, Agustín, es que la ley es un piso de regulación, una base normativa que pone reglas, por lo menos para un mercado que estaba totalmente desregulado, y que, bueno, este miércoles 23 está la sesión especial, como bien decías, en el Congreso Nacional para discutir algún tipo de modificación, que en realidad nosotros siempre hacemos la aclaración de que no tampoco estamos discutiendo una ley integral, es decir, hay dos puntos que son clave, que son, a nuestro entender, los más importantes de la ley, que de alguna manera por lo menos regulan mínimamente algo y es una especie de protección para los inquilinos e inquilinas. Es el contrato, del plazo del contrato, que estamos hoy en un plazo mínimo de 3 años, anteriormente era de 2 años, lo cual te da mayor estabilidad y te impacta económicamente porque antes a los 2 años tenías que renovar y ese precio está totalmente desregulado y además tenés que pagar 3 meses de alquiler para iniciar un contrato e ingresar a una vivienda. Y después el otro punto tiene que ver con el ajuste dentro del contrato, el aumento. Hoy tenemos un ajuste anual, entonces te permite pagar un precio por un año, tener el ajuste que está ahí 7, 8 puntos por debajo de la inflación, y lo que se está planteando en el Congreso es retroceder a aumentos trimestrales o semestrales acumulativos y, bueno, en base a la inflación o por encima de la inflación, como era antes. Es decir, todo lo que se avanzó en este tiempo, el miércoles que viene corremos el riesgo de retroceder a nuestro entender, ¿no? Claro, todo lo que se avanzó, pero implicó, por ejemplo, la salida de un montón de inmuebles del mercado de alquiler. Claro, en realidad nosotros lo que decimos es que la ley, digamos, es una parte de la discusión, pero el Estado no, en sus distintos niveles tampoco la ha hecho cumplir y tampoco ha tenido políticas públicas activas. Es decir, la ley no puede resolver todas las cuestiones. Nosotros tenemos primero un tema estructural que es la vivienda dolarizada y el precio desregulado del alquiler. Esos son los dos principales factores. Y después tenés un Estado ausente que no tiene políticas públicas para el sector. Entonces, Imagínate, Federico, que con esta normativa, dos cosas te quería consultar. Una es que algunas proyecciones están hablando, por ejemplo, de que la proyección inflacionaria, digamos, de acá a fin de año podría alcanzar el 200%. Con, cuando hace unas semanas atrás estábamos hablando de por lo menos 50 puntos menos, o 60 puntos menos. Eh, con esto, quienes vayan a renovar su contrato de alquiler, no renovar, perdón, actualizar el alquiler, porque tienen en el marco de esta norma, van a tener, digamos, una actualización que va a estar muy cerquita de ese nivel. Eh, el aliciente o el estímulo para que se incorporen propiedades al mercado inmobiliario no son muchos. Si además le sumaras una regulación del precio, y terminarías quizás por sacar lo que queda de inmuebles para alquilar. claro, nosotros primero ahí hay que hacer una aclaración. Primero, el precio inicial no está regulado ahí, eso lo maneja el mercado inmobiliario en base a la inflación y a todo esto que vos comentás. Lo que nosotros tenemos es dentro del contrato por lo menos un índice un índice oficial que te da la pauta de cuánto es lo que, y te sirve de techo, porque si no te estarían aumentando por encima. Entonces, si bien la situación económica es complicada y lo que planteás en algún punto, obviamente que el mercado inmobiliario lo que ha hecho es retirar oferta porque no le conviene a la ley. Ahora, si vos lo dejás liberado al mercado inmobiliario, al precio totalmente desregulado dentro del contrato, te genera peores condiciones, porque van a ser aumentos trimestrales acumulativos por encima de la inflación. Entonces ahí no hay bolsillo que aguante. Sería peor la situación que ahora. Y si a los 2 años tenés que regular y te vuelven a fijar un precio que no está regulado en ningún lado, o no tenés criterio, no tenés zonificación, nada, lo que hace es empeorarte las condiciones. Por eso nosotros decimos que si la situación ya es grave, con esto que comentás, la inflación, la devaluación, bueno, ahí vos tenés que hacer algo para proteger la parte más débil, ¿no? Porque si, imagínate,
para aquellos trabajadores. Imagínate si la situación es complicada para los trabajadores que están formales, en blanco, que tienen algún tipo de paritaria, cada 3 meses, 4 meses, o bueno, depende del sector. Imagínate para aquellos que no pueden pagar el alquiler, que están en la informalidad, no pueden o hacen algún tipo de trabajo eventual, directamente ya no se puede pagar el alquiler. Entonces nosotros decimos que, primero, la ley no es la culpable de todo. Nos quieren hacer creer que es la culpable de todo. En realidad no hay no discutimos seriamente la política de vivienda, y no tenés construcción Es que la ley no es una fuerte. ley de política de vivienda, es una ley de alquileres. No, no. Para mí Sí, tenés dos patas fundamentales. Una tiene que ver con la construcción, de manera más rápida, acelerada por parte del Estado, para una demanda que crece cada vez más. El acceso al crédito, que prácticamente no tenemos, y además las familias están asfixiadas por el alquiler. Es difícil pagar algo más además del alquiler y de vivir. Y la otra pata fundamental tiene que ver con la política de los alquileres, que hasta ahora en la Argentina ni siquiera discutimos una ley integral, ya te digo. Es decir, lo único que se quiere hacer es desregular estos dos puntos. Y el otro punto que no le cierra el mercado inmobiliario es el registro de contrato en AFIP. Porque, bueno, muchos no quieren blanquear, solamente se ha registrado el 10% desde que está la ley. Entonces, bueno, estamos en un grado de informalidad total. Es decir, que hay lugares donde te alquilan una habitación por 40.000, 50.000 pesos. Hay lugares que te alquilan en condiciones indignas realmente. Entonces, bueno, ahí ni siquiera tenés algún criterio de qué es lo que se alquila. Entonces, bueno, estamos bastante desfasados con todo, y esto la política lo tiene que de alguna manera empezar a considerar, porque hasta ahora, fíjate, Agustín, que no hay ningún espacio político que plantee políticas públicas para el sector. De lo único que se habla es de la ley y de estos dos puntos de la ley, porque hay una presión fuerte por liberar estos dos puntos es que no nada más. es que hay una, digamos, un desencanto con esta norma, tanto de los que buscan alquilar y no encuentran, como los que teniendo una propiedad para alquilar no lo quieren hacer en estas condiciones. Mira, yo creo que si se liberan estos dos puntos, no te va a garantizar mejorar las condiciones, las vas a empeorar, porque quizás tengas un poco más de oferta, pero la gente ya no va a poder pagar el alquiler, no lo puede pagar hoy. Entonces ahí tenés que empezar a tomar otros criterios. Es fundamental. Si vos no tomás una política en serio, qué sé yo, construcción, crédito, Es que algún tipo. una política de vivienda es probablemente un gobierno que está concluyendo, digamos, su gestión y que no repite, digo, porque Fernández no va por una reelección. Es un tanto un camino inconducente, digamos, para esa discusión hoy, la que vos planteás, decir, bueno, hay que discutir una política de vivienda. Hay que empezar a No, bueno, pero planteársela a quienes son los candidatos, digamos, para asumir a partir del 10 de diciembre, ¿no? bueno, de quienes asuman. Y en la provincia estamos, digamos, muy cerca de que asuma un gobierno provincial también que ganó las elecciones. Es decir, ¿por qué no podemos pensar en distintas medidas concretas, en un paquete de medidas que empiecen por lo menos a tomar en serio el déficit habitacional y la crisis habitacional? Porque el problema está, y evidentemente cada vez más grave. Es decir, hay mucha gente en situación de calle, hay gente que se ha caído de los alquileres que no puede pagar, asentamientos informales, tomas, directamente hoy te están pidiendo en Neuquén, hay lugares que te piden 250.000 pesos, 300.000 pesos para ingresar. Una familia necesita 1 millón de pesos para ingresar a un alquiler. ¿Y qué medidas hay? Ninguna. Entonces, bueno, es una relación asimétrica, donde una parte que tiene una necesidad muy grande y está desesperada porque necesita encontrar un techo. Y la forma de acceder es el alquiler, no tiene vivienda propia. Y hay otra parte que piensa en términos de rentabilidad. Bueno, ahí el Estado tiene que de alguna manera intervenir, y digo intervenir de distintas formas, porque pueden haber beneficios también para los pequeños propietarios, tampoco lo hay, y esto lo venimos conversando con la Cámara de Propietarios, la Cámara Inmobiliaria. Entonces, de alguna manera algo se tiene que hacer. Esto es lo que nosotros planteamos.
Y bueno, a nuestro entender... Ahí hay un punto interesante Sí. lo que acabas de decir, analizar algún tipo de beneficio para pequeños propietarios. Digo, para aquel que tiene una inversión de uno o dos departamentos, de manera tal de garantizarse un ingreso extra. Porque es una acumulación de trabajo eso, ¿no? Esa propiedad, ¿no? Es una reserva de valor, pero es una acumulación de trabajo también y la posibilidad de transformar un pasivo en un activo. Está interesante lo que acabas de mencionar. No, nosotros tenemos 5 puntos que venimos conversando en una mesa, donde hay distintos sectores, y que eso lo estamos promoviendo a nivel provincial. Por eso, una parte tiene que ver con discutir la ley de alquileres, que es nacional, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, y otra cuestión tiene que ver con lo provincial, con la mesa que se está discutiendo, que se armó, que la vamos a sostener, y donde se encuentran puntos coincidentes para esto, para generar oferta, o que se ponga en oferta, y que además, de alguna manera, el Estado intervenga para que mayor gente pueda acceder, por lo menos de manera justa, al alquiler, y además poder proyectar en algún momento la vivienda propia. Entonces, esos son los puntos que son fundamentales y que los tiene que resolver la política. No entiendo. Esto digo, si la política no lo resuelve, no lo va a resolver nadie, porque nosotros podemos proponer, hace años que estamos en la Federación de Inquilinos, proponemos, hemos propuesto proyectos de ley en el Congreso, en la legislatura acá en Neuquén, a nivel municipal. Si alguien no lo toma y realmente quiere hacer una política seria con respecto a la vivienda, vamos a estar complicados, la política lo tiene que resolver. Gracias, Pero Federico. Sí. sí. Redondear la idea y cerramos. No, esto, que nosotros, y para cerrar, con respecto a la ley de alquiler, nosotros estamos convocando al Congreso Nacional a las 17 horas, el miércoles 23, y en Neuquén, a partir de las 15 horas, al Monumento del General San Martín. Okay. Para nosotros es fundamental sostener la ley, y después que haya políticas públicas activas fuertes con respecto a la vivienda.